Buenas, soy Alicia, de Aquelarre TVR. En este segundo bloque exploraremos las influencias de los griegos, los macabeos, los romanos, los cristianos y las cruzadas en esta región. Terminaremos nuestro recorrido con lo que es la era de los turcos otomanos. Prepárense para un viaje a través de todas las épocas. ¿Sabías que tras la muerte de Alejandro Magno, el imperio que había conquistado se dividió entre sus generales? Ptolomeo, uno de sus generales, reclamó Egipto para sí y fundó una dinastía que finalizaría con Cleopatra. Ptolomeo también conquistó la tierra de Israel, pero en el 200 a.C. los Seleucidas, una dinastía descendiente de otro de los generales de Alejandro, Seleuco Nicator, la invadieron. Los Seleucidas intentaron imponer su cultura griega en la tierra de Israel, lo que provocó un gran descontento entre los judíos. ¿Sabías que? En el 167 a.C., el rey Antíoco IV Epífanes prohibió la práctica del judaísmo y profanó el templo de Jerusalén. En respuesta a esta persecución, un grupo de judíos liderados por los hermanos Judas Macabeo y Jonatán Macabeo se rebelaron contra los Seleucidas. Tras una guerra de varios años, los macabeos lograron expulsar a los seleucidas y restaurar la independencia de la tierra de Israel. El triunfo de los macabeos fue un momento decisivo en la historia judía. La revuelta macabea dio lugar a la creación del reino de Judea, que duró hasta el año 63 a.C., cuando fue conquistado por los romanos. ¿Sabías que los asmoneos, la dinastía fundada por los macabeos, se convirtieron en un útil freno del Imperio Romano contra los asaltantes partos? Los asmoneos gobernaron la tierra de Israel durante más de un siglo, y durante ese tiempo lograron restaurar la independencia judía y reconstruir el Templo de Jerusalén. Sin embargo, los asmoneos también se enfrentaron a problemas internos. Los diferentes miembros de la dinastía se disputaron el poder, lo que llevó a una guerra civil. En el año 63 a.C., los romanos se aprovecharon de la situación y conquistaron la tierra de Israel. La provincia romana de Judea fue gobernada por un procurador, pero los romanos a menudo preferían gobernantes subordinados más firmes, como Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un rey judío cliente de Roma. Gobernó la tierra de Israel durante más de 30 años y durante ese tiempo llevó a cabo grandes obras de construcción, como la ampliación del Templo de Jerusalén. ¿Sabías que? En el siglo I, Palestina, una tierra sometida a Roma, se componía de varias provincias: Judea, Galilea, Samaria e Iturrea. Allí convivían judíos con samaritanos, griegos, romanos y otros pueblos. En Belén de Judea nació Jesús, el Hijo de Dios, que llevó su mensaje de amor por Galilea y Jerusalén. Pero los romanos lo condenaron a morir en la cruz por orden de Poncio Pilato. Los fariseos eran judíos fervorosos que se apartaban de los demás por su estricta observancia de la ley escrita y oral. Resistían la dominación extranjera y anhelaban la libertad de Israel. Chocaban con los saduceos, más abiertos y elitistas, por el control del Sanedrín, el máximo tribunal judío. Criticaban a Jesús y a sus seguidores por no cumplir la ley y por atribuirse prerrogativas divinas, y tramaron su muerte. Algunos fariseos, como Pablo, Nicodemo y José de Arimatea, se hicieron cristianos y aceptaron a Jesús como el Mesías esperado. ¿Sabías que en el siglo I, la provincia romana de Judea estaba en plena agitación? En aquel momento, había un gran descontento entre los judíos, que se sentían oprimidos por los romanos. En el año 66, los judíos se rebelaron contra los romanos, dando inicio a la Gran Revuelta Judía. La rebelión duró 4 años y terminó con la derrota de los judíos. La destrucción del Segundo Templo fue un momento crucial en la historia judía. A pesar de la derrota, los judíos conservaron su identidad y su cultura. ¿Sabías que en el año 132, los judíos de Judea se rebelaron contra el Imperio Romano? La rebelión fue liderada por Simón Bar Kokhba, un líder judío que algunos consideraban el Mesías. Los judíos lograron conquistar Jerusalén y establecer un estado independiente, pero los romanos finalmente los derrotaron en el año 135. La derrota de los judíos tuvo consecuencias devastadoras. Los judíos fueron expulsados de la ciudad.
La rebelión también marcó el fin de la era del judaísmo sacerdotal, ya que los sacrificios en el templo ya no eran posibles. Tras la rebelión, los judíos se vieron obligados a adaptarse a una nueva realidad. El judaísmo rabínico, que se centra en el estudio de la Torá y la oración en la sinagoga, surgió como una respuesta a la destrucción del templo. El judaísmo rabínico sigue siendo la forma dominante del judaísmo en la actualidad. ¿Sabías que la rebelión de Bar Kokhba también tuvo un impacto significativo en el cristianismo? Antes de la rebelión, los judíos y los cristianos solían rezar juntos. Sin embargo, tras la rebelión, las relaciones entre ambas comunidades se deterioraron. Esto se debió a las diferencias teológicas y políticas entre las dos religiones. La rebelión de Bar Kokhba fue un evento importante en la historia judía. Tuvo un impacto profundo en la religión y la cultura judías, y también en las relaciones entre judíos y cristianos. En conclusión, la rebelión de Bar Kokhba fue una tragedia para los judíos. Sin embargo, también fue un momento de transformación. Los judíos salieron de la rebelión con una nueva identidad y una nueva fe. ¿Sabías que Palestina fue un importante centro del cristianismo durante la Edad Media? En el siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. La madre de Constantino, Helena, viajó a Palestina para identificar los lugares asociados con la vida de Jesús. El Imperio bizantino gobernó Palestina durante más de 300 años. Fue un período de prosperidad y paz, aunque hubo algunas revueltas. En el año 611, los persas invadieron Palestina y destruyeron muchas iglesias. El gobierno bizantino se restauró en el 628, pero no por mucho tiempo. La llegada de los musulmanes en el siglo VII marcó el final del dominio cristiano en Palestina. ¿Sabías que el Islam llegó a Palestina en el siglo VII? El califa Omar, segundo sucesor del profeta Mahoma, fue el responsable de la conquista de Palestina. Para los musulmanes, Jerusalén es una ciudad sagrada porque creen que es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo. Omar permitió que los judíos y los cristianos siguieran viviendo en Jerusalén y respetando sus lugares sagrados. La promesa de Omar de proteger a los cristianos y los judíos se cumplió en gran parte, pero en el siglo XI, el califa Fatimí al-Hakim destruyó muchas iglesias y persiguió a los cristianos y los judíos. ¿Sabías que las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas que se libraron entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa? Las cruzadas comenzaron en el siglo XI, cuando los turcos selyúcidas capturaron Jerusalén y dificultaron las peregrinaciones cristianas a los lugares santos. El Papa Urbano II llamó a los cristianos a recuperar Jerusalén en 1095. Los cruzados respondieron a su llamamiento y conquistaron la ciudad en 1099. Los cruzados establecieron un reino cristiano en Tierra Santa, pero fueron derrotados por los musulmanes en 1187. Las cruzadas continuaron durante siglos, pero finalmente terminaron en 1291, con la caída de Acre, la última ciudad cristiana en Tierra Santa. ¿Sabías que los turcos otomanos gobernaron Palestina durante 400 años? Durante ese tiempo, Palestina fue un lugar apartado y pobre, gobernado por pachás corruptos. En el siglo XIX, el sionismo surgió como un movimiento que buscaba crear un hogar nacional para los judíos. La primera aliyá, una ola de inmigración judía a Palestina, comenzó en 1882. La segunda aliyá, compuesta en gran medida por jóvenes socialistas, comenzó en 1903.